familia. Y Dios puso en mi corazón una misión de poder llegar a familias, y empezamos con un grupo de apoyo en mi casa. Estas mujeres que vieron hoy ustedes son las cofundadoras de Acompaña. Ellas fueron las primeras que iniciaron Acompaña en el 2000. Empezamos Acompaña en el 2008 y ellas empezaron como en el 2012, 2013. Hoy Acompaña tiene un voluntariado alrededor de 150 hombres, mujeres, jóvenes, profesionales. Acompaña no soy yo, ni es mi esposo, es una misión que Dios nos dio a nosotros. Somos un voluntariado. Aquí hay muchas mamás que han tenido la pérdida, que han pasado por Acompaña y que ahora llevan grupos de apoyo. Acompaña somos grupos de ayuda mutua. Tenemos 20 grupos de ayuda aquí en la Ciudad de México. Estamos en 10 estados de la República, estamos también en Estados Unidos, en Dallas, y próximamente vamos a Guatemala, y pues a donde Dios quiera, con la fortaleza y la ayuda del voluntariado. Yo nada más quiero dar las gracias porque hoy están aquí, los felicito, porque si hoy están aquí es por la valentía, porque este tema del duelo es un tema que duele muchísimo. Nos sorprendió mucho la respuesta que tuvimos a esta convocatoria. Esperamos y sabemos que van a adquirir herramientas para pasar estas fechas, y hacemos la invitación. Acompaña está abierta a ayudarnos. Tenemos grupos de apoyo para mamás, para papás, para abuelos, para jóvenes, para hermanos, para todo el que lo necesita. También tenemos escuchas individuales. Y Acompaña está dinamizado por un voluntariado. Pues muchas gracias y los felicito por estar hoy aquí, por tener la decisión de querer aprender a enfrentar el duelo. Bueno, pues nuevamente gracias. Quisiera tomarme nada más unos segundos para introducir a nuestro conferencista, nuestro querido doctor Jorge Montoya. Jorge ya es parte de la familia Acompaña. Él nos ha estado asesorando desde hace más de 4 o 5 años, ya perdí la cuenta. Una persona de muchísima experiencia en estos menesteres. Jorge Montoya, el doctor, es un médico colombiano-español, licenciado en medicina y cirugía, especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría, fundador y director de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente en Medellín, Colombia, también del Club de Alzheimer en apoyo a los familiares de pacientes con demencia, del Club Parkinson para el acompañamiento, educación en enfermedad y terapia de grupo para estos enfermos de... Igual que Rebeca, agradecerles que se den esta oportunidad de aprender algo más para afrontar no solo sus propias pérdidas, sino esta época que es tan difícil. Todos los años, desde hace muchos años, yo imparto pláticas y talleres de aprender la Navidad. Vengo de Tijuana, donde estoy también radicado. Cada 15 días estoy en Tijuana, desde Colombia, dictando un diplomado que me ha costado mucho esfuerzo, que es un diplomado de duelo infantil. Un poco difícil, pero al final lo conseguí. Creo que este tiene... Vamos a hacer un cambio. Bueno, les cuento entonces que vengo de hacerlo en Tijuana, en un espacio libre. Lo que les voy a contar hoy lo pueden hacer también, ojalá, en sus casas, si tienen un espacio libre, donde puedan hacer unos rituales que veremos al final. Entonces hoy vamos a aprender algunas herramientas para afrontar esta Navidad, pero si tienen alguna pregunta que se les cruce relacionado con las pérdidas, con el duelo en general, levantan la mano. A mí no me molesta, ni creo que a nadie le moleste que ustedes pregunten, porque la idea también es que hoy se lleven algo de información, no que queden con dudas. Que yo no sé qué hacer, que si es bueno o es malo que haga esto. Pregunten, que yo estoy aquí para ustedes, yo no tengo que salir ahora a ninguna parte, estoy para ustedes.
Y de una vez les digo, en el duelo no hay cosas buenas o cosas malas. Son cosas que me sirven para yo sentirme mejor o cosas que no me sirven tanto. Hay cosas que me sirven desde un principio y nunca pierden utilidad. Hay cosas que me sirven al principio, pero a medida que yo me voy recuperando, van perdiendo utilidad. Y al revés también. Hay cosas que no me sirven al principio, pero a medida que yo me voy recuperando, van ganando en utilidad. Hace muchos años, yo llevo más o menos poco más de 30 años trabajando con personas en duelo, y hace muchos años hicimos un taller precisamente de Navidad y nos preguntamos en el grupo, hicimos el ejercicio de, a ver, ¿qué día del año o qué día más bien del mes, qué mes del año no tiene una fecha importante? Y llegamos a la conclusión que todos los meses tienen fechas importantes. Pero, a diferencia de lo que estamos viviendo ahora, la mayoría de las fechas son una fecha. O sea, un aniversario, un cumpleaños, un Halloween, etcétera, etcétera. La Navidad son muchos días. Con lo cual es muy frecuente escuchar en la consulta y en los grupos que la gente diga, ojalá deme algo para dormirme ahora en noviembre y despertarme por allá en febrero. ¿Verdad? Algo muy legítimo, porque esto duele mucho. Es un dolor que yo a lo largo de los años he aprendido a ponerle algunas características y aún así no me alcanzo a acercar a la magnitud del dolor que ustedes pueden tener. Perdón, yo quisiera preguntarle algo. Miren, hay muchas maneras de expresar el dolor. Se puede desde gritarlo, desde llorarlo, desde pintarlo, cantarlo, bailarlo, desde somatizarlo, que es llevar el dolor a mi cuerpo, como también el enojo es una forma válida de sacar el dolor. Miren, el enojo, la rabia no es una emoción mala. Lo malo es que no la sepamos encauzar de una manera constructiva, de tal manera que no nos haga daño, porque el enojo es una sensación que no se lleva con gratitud, es pesada. Entonces, primero, no estás loca. Decía Bowlby, mi papá en duelo y en apego, él es el padre de la teoría del apego. Decía, hablando sobre las fases del desapego, decía, lo primero que sucede, imaginémonos un bebé que está muy contento con su chupón y le quitamos bruscamente su chupón. ¿Qué hace el bebé? Llora. ¿Por qué llora? ¿Cuál es el propósito del llanto? Que el objeto perdido retorne. Si el objeto perdido no retorna, se enoja. Primero, porque no retorna, y segundo, porque es una manera de sacar el dolor. Entonces no miremos el enojo como una mala emoción, es una forma de sacar el dolor. El secreto está en que encontremos nuestra forma de sacar el dolor. Y vean, les cuento una historia de hace también mucho tiempo. Una señora vino hablándome mucho del enojo, algo parecido a lo que te pasó a ti. Y le dije yo, después de escucarla y hablar un buen rato, le dije, ¿por qué no hacemos en tu casa un rincón del desahogo? Puede parecer una tontería, pero van a ver el ejemplo que surgió después. Y en un rincón de su casa, pues colgó un saco de box, papel para romper, etcétera. Formas constructivas de sacar el dolor, porque mucha gente cuando está enojada golpea, y la idea no es que no nos hagamos daño o que no hagamos ningún daño. Entonces cogió el saco, el fin. Yo me la encontré tiempo después y le pregunté que cómo le había ido. Y me dice, vea doctor, lo que me pasó, un día llegué del trabajo muy enojada y me vio mi hijo y me dijo, mamá, al rincón del desahogo. Entonces, ¿qué aprendimos? Que el enojo no es malo. Lo que hay que saber es descargarla, porque si nosotros no descargamos el enojo hacia afuera, la peor de las consecuencias no es que hagamos daño, sino que si ese enojo no se expresa hacia afuera, se dirige hacia adentro y nos termina haciendo daño. Entonces, no es ni locura, es parte del cuadro inicial del duelo. En la fase inicial del duelo hay mucho enojo en muchas personas por infinidad de circunstancias, no solo porque haya sido maltrato, por infinidad de cosas.
Entonces piensa más bien, ¿qué hago con este enojo? Voy a buscar la manera de sacarlo, de que no me haga daño, ¿de acuerdo? Bueno, continuando entonces, nos hicimos ese ejercicio y miren los posibles días. Seguramente ustedes como familia tendrán algunos otros días que añadir. Día del padre o de la madre, día de los novios o el del amor, el San Valentín, las fiestas nacionales, Pascua y Semana Santa, reuniones familiares anuales, aniversarios, día de las brujas, el Halloween, cumpleaños, día del trabajo, cambio de estación, el día de los difuntos, tan importante aquí, el cambio de estación, día de la semana en que falleció, hora del fallecimiento. Y unas veces dice, ¿por qué será que me siento tan mal por las tardes? Pues resulta que me enteré de la noticia o mi familiar falleció pues en horas de la tarde. ¿Por qué será que me siento tan mal los jueves? Porque resulta que mi ser querido falleció un jueves. A veces no caemos en cuenta de ello. Y otros días conmemorativos cualquiera, y la Navidad, como les decía, que son muchos días. Y la verdad es que enfrentarla puede ser tan aplastante que legítimamente pidamos dormirnos en noviembre y despertarnos en enero. Bueno, en febrero más bien. Lo que sí sabemos con claridad es que estas fechas son épocas del año en donde los sentimientos de pérdida se van a ver siempre magnificados. Nos vamos a sentir con esas emociones que tengamos previas, pues mayores. El que está contento, que toda la vida y no le ha pasado nada, está muy contento, pues en Navidad esa alegría suele ser un poquito más desbordante. Igual, si estamos tristes, esas emociones se suelen aumentar. Primera cosa importante, para reconocer. No es extraño que se anticipe el malestar. O sea, si no estamos pensando en el 24 de diciembre, no es raro que desde ya nos estemos empezando a sentir mal, porque tenemos la tendencia a anticipar unos días antes, que nos sintamos mal ese mismo día y que nos sintamos mal unos días después por semejante estrés tan tremendo que tuvimos. Por eso, si vamos a hablar de que nos queremos preparar para esta fecha en particular, la Navidad, que es el 24-25, pues tenemos que prepararnos antes. ¿Qué vamos a hacer de aquí a allá? ¿Qué vamos a hacer ese día? ¿Y qué vamos a hacer días después? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero no nos pongamos expectativas muy altas, ni tampoco muy negativas. Va a ser un día difícil, pero como el duelo, uno de los fenómenos que mejor define el duelo es el de la montaña rusa. A ratos estamos bien, a ratos mal, a ratos bien, a ratos mal. Entonces puede que yo el 24 me levante optimista y tenga ganas, o puede que haya estado muy optimista la semana y el 24 me levante triste y no tenga ninguna gana. Entonces no se pongan expectativas muy altas. Hablando de estar bien y estar mal, hace unos años llegó una señora a mi consulta y le pregunté, ¿cómo te fue esta semana? Me dice, muy mal. Le dije, ¿por qué? Pues no tengo ganas de bañarme, no quiero comer, no quiero ir a trabajar, no me quiero levantar de la cama, me quiero hasta morir. Y le pregunté yo, ¿y cómo debería de estar una mamá que hace 15 días le mataron un hijo? Y se quedó pensando y me dijo, pues así. Entonces yo le dije, entonces tú no estás mal, estás como corresponde a lo que estás viviendo. Estarías mal si no estuvieras como corresponde a la tragedia que estás viviendo. Y a la semana siguiente la volví a ver y le pregunté, ¿cómo te fue esta semana? ¿Y saben qué me contestó? Como corresponde, doctor. Le dije, no, espérate, contame un poquito más. Entonces ya amplió. Pero sí se dan cuenta que es bueno corregir el lenguaje. Ustedes saben que las palabras tienen poder. Y decir estoy muy mal, cuando realmente estoy como corresponde. Entonces, ¿cómo debo estar en estas fechas? Que se avecina un momento difícil, pues estaré a lo mejor un poquito más irritable, más triste, más llorón, yo qué sé, más, ¿cómo dicen ustedes cuando es pereza? Flojera, más flojera, porque estamos como corresponde, viene una época difícil. Pero tampoco se trata de decir, como me decía una señora, doctor, le prometo que esta Navidad voy a llorar mucho. Le dice, ¿por qué no cambias de verbo? Y di, doctor, le prometo que me voy a abrazar mucho, que es una de las mejores estrategias en el duelo. Ustedes como familia, supongamos que ustedes se reúnen en Navidad 20 personas y hoy aprendieron que es bueno un abrazo cada 6 horas, de 20 segundos, tipo oso, así pegaditos.
¿Por qué 20 segundos? Porque ya sabemos que nuestro organismo produce sustancias después de 20 segundos de estar abrazados. Y las más importantes son oxitocina, que es la hormona del amor, se produce dopamina, serotonina, cositas que nos hacen sentir mucho mejor. Entonces, si son un abrazo cada 6 horas, que son 4 abrazos diarios, y ustedes son 20 los que se reúnen, ¿cuántos abrazos va a haber? 80. Puede que no les den los 80, que les den 15. 15 abrazos de 20 segundos, ¿cómo me van a hacer sentir en el día? Con fuerza. La fuerza que transmitimos es así, no tanto palabras, porque miren, las palabras son mensajes de la razón que van a la razón del otro, y esto es un problema del corazón, de la emoción, por eso a veces no se cruzan y no caen como vienen. Uno dice, sí, muchas gracias, pero cuando el mensaje les cala a ustedes, les llega, es porque es un mensaje que les dio otra persona desde el corazón al corazón de ustedes. Entonces vamos a hablar de cómo podemos prepararnos para ese antes, ese durante y ese después. Después haremos una tablita y haremos al final una ceremonia de luz. Pues aquí no podemos usar velitas porque no puede, porque se dispara. No veo como cosas de agua, pero no debemos. Entonces vamos a usar con la luz de los celulares. Que eso sí lo hacen en los conciertos, pues si lo hacen en los conciertos también lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Muy bien. Todo lo que se quiere entonces es pasar de una vez toda esta época y despertar varios días después. Pero reconozcamos, es legítimo. ¿Quién va a querer pasar esto sin herramientas? Mucha gente dice que es que a uno no lo preparan para esto o que no hay preparación. Sí la hay. Como les estoy diciendo, estoy viniendo cada 15 días aquí y hace 3 meses en Tijuana hicimos una plática sobre simulacros de muerte y si alguno de nosotros muere. Incluso antes de que yo hablara, habló un contador que la vida nos lo trajo de estas diosidencias y nos habló sobre impuestos después de la muerte. Porque resulta que es que uno se muere y también hay que pagar una serie de impuestos. Y estuvo entretenido. ¿Y de qué manera se prepara uno? No es cuánto tengo que llorar o cuánto hay que chillar, si hay que subir mucho el volumen o bajito, cómo es que hay que hacerlo. No, la idea es, si alguien falta, tal vez a muchos de ustedes no han perdido en este momento, pero de eso no estamos libres. ¿Qué recursos internos, qué estrategias de afrontamiento son las más adecuadas para enfrentar una pérdida? Porque las estrategias que yo voy a utilizar para enfrentar una pérdida no son las mismas que para enfrentar una entrevista de trabajo. Son otras. Entonces yo tengo que conocer, en caso de que eso me pase, qué herramientas internas, nosotros les llamamos estrategias de afrontamiento, existen para esa eventualidad. Y además tengo que preguntar, ¿qué recursos externos hay en mi comunidad para enfrentar esto? ¿Qué grupos? Afortunadamente tenemos Acompaña, con todos los 20 grupos que tenemos aquí y en los 10 estados. Es el principal recurso externo para recuperarnos y Acompaña parte de una particularidad. Miren, la primera tarea en el duelo es de puro sentido común, porque cuando uno pierde, uno se está enfrentando a algo nuevo. ¿Ustedes creen que si yo ya he perdido 3 seres queridos, el cuarto me va a doler menos porque ya he perdido 3? ¿No? Porque cada vez que yo pierdo algo que era único e irrepetible y voy a sentir cosas nuevas. ¿Y qué es lo más sensato que yo debo hacer cuando me enfrento a algo nuevo? Imagínense que ustedes se compran una impresora 3D que están ahora de moda y quieren impresionar a sus amigos. ¿Y qué tienen que hacer para aprender a manejar bien la impresora? ¿Qué es lo que hay que leer? Leer el manual. Leer el manual, leer el instructivo. Pues igual, la primera tarea en el duelo es que tenemos que conocer lo que estamos viviendo para poderlo enfrentar. Miren, mucha gente no es hipertensa, pero sabe que un hipertenso no debe comer sal, que debe bajar de peso, no sé qué, que hacer ejercicio, y que el diabético no debe comer azúcar, porque eso ayuda al hipertenso. Y si nosotros somos su familia, le vamos a ayudar de esa manera. Pues igual,
En el duelo hay que saber de este proceso. Yo siempre le digo a la gente, ustedes los que están en duelo deberían de saber más que yo, porque ustedes son los que están viviendo esto. Con desconocimiento nos angustiamos todavía más, porque sabemos que cuanto más desconocemos un hecho en particular, más angustiante es. Entonces la primera tarea será siempre que ustedes se informen sobre el duelo. ¿De dónde obtenemos la información? Y eso sí es un problema. Porque en el duelo pasa algo que yo llamo la babelización del duelo. Y es decir, tenemos muchas lenguas hablando cosas distintas. Y eso es un grave problema, cosa que en Acompaña tenemos pues un lenguaje común. ¿Qué es la idea? Que tengamos todos un lenguaje más o menos común. Bueno, hay grupos. Los grupos de duelo serán la mejor alternativa. También depende de quién los lleve. Los libros de autoayuda, perfecto, pero depende de quién lo haya escrito. Hay muchos libros que dicen muchas cosas y a veces nos confunden. Por ejemplo, una señora llegó a mi consulta y le pregunté yo, ¿y cómo estás? Y me dice, muy preocupada. Le dije, ¿qué te pasó? Vea, doctor, yo era hija única, cuidé a mi mamá los últimos 3 años porque era muy enfermita y yo quedé tranquila. Y leí en un libro que a mayor amor, mayor dolor. Y yo no tengo dolor. Entonces es que yo no quería a mi mamá. Pues estaba toda confundida. No, es que el problema del duelo no es un problema del amor, es un problema de los apegos. Es un problema del apego, que es donde tenemos que trabajar. De las redes sociales y de la internet, sí, pero depende de quién alimente eso. Nosotros manejamos en Acompaña un concepto que se llama PEBRES, que está en plural. PEBRE significa persona con experiencia basada en la realidad. Es decir, una persona que perdió un ser querido, que se recuperó satisfactoriamente y al que se le da un curso para ser facilitadores de duelo, porque el hecho de perder no te faculta para ser un buen facilitador. Entonces reciben un curso y se convierten en las personas más apropiadas para acompañar a otras que han perdido un ser querido. Eso es los grupos de Acompaña. Y fíjense que eso no es algo que yo me saqué de la manga. Eso como los magos. Eso lo viene haciendo Alcohólicos Anónimos hace más de 80 años. La mejor ayuda para un alcohólico, ¿cuál es? Otro que dejó de beber la semana pasada. Uno que ya lleva años sin beber y que ha recibido muchos cursos. Es el mismo concepto. Entonces, información. Salgan de aquí con algo más. Y es, tengo que leer sobre lo que estoy viviendo, porque es importante. Toda pérdida, además, en particular cuando es por muerte, nos deja con la sensación de pérdida de control, porque pensamos que nuestra vida es como un castillito rosa al que no pasa nada. La muerte casi siempre sucede en tercera persona, le pasa a otros, hasta que la muerte nos dice, venga, es que usted también es de los míos, y se nos derrumba ese castillo y nos deja con una enorme sensación de pérdida de control. Por eso, para estas fiestas, cojamos lo que nos guste y dejemos lo que no. Hay varios principios en el duelo y uno de ellos dice, lo que nos sirve realmente estorba a nuestro proceso de recuperación. Porque vale decir también que no hay una recuperación. La recuperación en el duelo es la suma de muy pequeñas recuperaciones, como subir unas escaleras cuando subieron aquí. La recuperación no es subir de una sola. La recuperación son cada escalón que ustedes subieron. Lo que pasa es que en el duelo, a veces lo que no hemos conseguido no nos deja ver lo que sí hemos conseguido. Entonces cojamos lo que nos gusta y dejemos lo que no. Al hacerlo así, pues nos va a dar una sensación de estar menos abrumados, menos estresados, menos deprimidos y tal vez con capacidad de pasar unas fiestas más o menos tranquilas. Cada uno de nosotros como persona y como familia tenemos que encontrar nuestra zona de confort, el lugar donde podemos pasar estas fiestas. No el lugar, me refiero al lugar físico, sino las condiciones donde ustedes puedan pasar lo más tranquilamente posibles. Si tratamos de negar, bloquear nuestros sentimientos, miren, los sentimientos no son ni negativos ni positivos. Llamamos negativos porque nos producen cosas que no nos agradan, y positivos cuando sí nos agradan las cosas. Pero si tratamos de negar o bloquear, simplemente lo que vamos a hacer es profundizarlos cada vez más. Y ellos, tarde o temprano, van a salir por alguna parte. En el duelo tenemos algunas frasecitas muy significativas en este sentido, y utilizando unas palabras
de Shakespeare, un poquito modificadas, en la obra Macbeth, si no le ponemos palabras al dolor, terminará rompiendo el corazón. Y utilizando las palabras de otro autor, que son un poquito más significativas, que decía, si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Por alguna parte nos sale. En cambio, si las dejamos salir de una manera controlada, no como una olla a presión que salta la válvula cada vez que quiere, sino que somos nosotros los que manejamos la válvula. Claro que uno no dice, son las 4, voy a empezar a llorar. No, pues así no lo hacemos. No somos como tan milimétricos, pero si vemos que viene un momento de tristeza y queremos llorar, aprovechemos, porque eso sería como abrir la valvulita bajo nuestro control, porque cuando no lo hacemos, se puede disparar en cualquier momento y en cualquier parte. Entonces, empecemos a ganar un poquito de control, dejémoslas salir. Si las dejamos salir, terminarán disipándose un poco. Es como cuando ustedes se queman y van donde el médico a que les haga una curación, a la enfermera. ¿Cómo es la primera curación? Duele. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Cuando ya llevan 10 o 15 curaciones, ¿qué pasa? Ya no hay tanto dolor. Es el mismo efecto que tiene el expresar nuestras emociones. A veces, y en el duelo desafortunadamente es así, la gente se cansa de escucharnos. Y en el proceso, como es un proceso tan largo, hay gente que lo ve a uno y dicen, ahí viene este Jorge como es de canzón que no habla y no de otra cosa. No habla de otra cosa que de eso. Por eso escuchar es tan importante. Entonces, escuchar nos va a permitir que eso se vaya reduciendo. Pero tiene que partir de ustedes. Obviamente uno no le va a hablar todo el tiempo, ni le va a hablar a todo el mundo. Pero si yo no encuentro público, ¿qué tengo que hacer? Puedo hablar solo. Y la gente va a decir, te estás enloqueciendo. No, eso lo llamamos en duelo la técnica de la silla vacía modificada, que es una de las técnicas más útiles que hay para expresarnos, que es que hablar solo, hablarle a una foto, hablar mientras conducimos, mientras vamos caminando en el panteón, en el osario. Eso se llama técnica de la silla vacía modificada. Hace muchos años se hizo un estudio en la Fundación de Padres que han perdido hijos más grande de los Estados Unidos, que se llaman los Amigos Compasivos. Se hizo un estudio retrospectivo con una fundación que tiene más de 700 sedes en todo el país. Les enviaron unos cuestionarios a los padres que habían atendido los últimos 20 años. O sea, la cantidad de gente era impresionante. Y entre las preguntas que les hicieron, les pidieron que si favor les compartía cuál había sido para ellos la estrategia que más les había ayudado a recuperarse de la pérdida de sus hijos. ¿Cuál fue? Hacerse a la idea que los hijos le acompañaban y hablar con ellos. O sea, ya saben que si les ve un familiar hablando solos y les dicen, ¿estás loca? Ustedes van a contestar muy serias. No, eso se llama técnica de la silla vacía modificada. Esto se queda con la boca abierta. Es bueno, es una estrategia bastante útil y eso va saliendo. Pero si yo no puedo hacer la silla vacía, puedo escribir lo que estoy sintiendo para darle salida. Al principio a lo mejor serán cartas muy dolorosas o escritos muy dolorosos, pero si yo llevo mi diario de duelo de todos los días, voy escribiendo un poquito. Puedo mirar retrospectivamente para atrás y decir, voy a ver cómo estaba yo hace 3 meses y decir, yo estaba así, pues ahora estoy un poquito mejor. Darse uno cuenta en esto que es tan horrible y tan largo, que uno está un poquito mejor, también es muy buena estrategia. El escribir es una de las más importantes estrategias en el duelo. Ya iremos Bueno, no, es que vamos a ver varias ahora más adelante. Pero partamos también de un concepto. Hay familias que nos van a facilitar el proceso, pero hay familias que nos pueden dificultar el proceso. Y esos son los dos extremos. En medio, pues hay muchas presentaciones de familias. Recuerden que la familia no solamente son los consanguíneos, también están los amigos. También son la familia de mi grupo de duelo, también es mi familia, de mi grupo de oración, también es mi familia. Si usted viene de una familia amorosa, abierta y expresiva, tratarán con la pérdida de la misma manera, abierta, amorosa y expresivamente.
Todos muestran sus mejores caras, algunos mejor que otras, pero lo que es más importante es que ellos han escogido utilizar su tiempo juntos. En lugar de pretender que nada ha pasado, ellos en algún momento son conscientes de la persona perdida, de la ausente. Hablan de ella y de lo que decían no hace mucho tiempo, sonríen y lloran juntos. Para ellos no se trata de olvidar a la persona perdida, pues es imposible hacerlo. Liberándose ellos mismos de las emociones más dolorosas, en grupo, en conjunto, harán lugar para los recuerdos más queridos que están dentro de ellos. Y empezando a hacerlo así, probablemente se vuelvan a reunir. Miren, una vez llegó una señora con un niño a la consulta por una pérdida, y hablando un poquito, me decía que el niño no lloraba, era como de 8 o 9 años. Bueno, terminé yo de hablar con la señora y me centré en el niño, y al rato le pregunté, ¿es cierto que tú, sin que él me lo hubiera dicho, cierto que tú a ratos te escondes a llorar, te escondes fuera para que la mamá no te vea llorar? Sí, y la mamá pues sorprendida. Y le dije yo, mira, hagamos un ejercicio. Y lo puse del lado del contrario a mi escritorio. Y le dije, levanta la mesa. Y la mesa pues es pesadita, entonces no fue capaz. Le dije, a ver, yo te ayudo. Obviamente la mesa se levantó y el niño con cara sorprendido le dije, ¿qué pasó? Ah, que se levantó. ¿Y por qué se levantó? Porque la hicimos los dos. Dice, ¿te das cuenta que esto es más fácil entre dos que uno solo? Es más fácil que esto lo hagamos como familia que cada uno por su lado. Así de simple, es como si tuviésemos que empujar un camión y todos estuviesen empujando de distintos lados. Si como familia empezamos a empujar el camión por el mismo lado, seguramente se va a mover. Familia negadora, si por el contrario usted viene de una familia que no le gusta expresar sus sentimientos, lo que se espera es que se adhieran a esta estrategia para afrontar esta circunstancia de la pérdida actual, bastante más estresante, sobre todo en esta época. Todos están en la fiesta mostrando su mejor cara, pretenden que nada ha pasado ni cambiado, por ello es muy importante hacerlo, debido a que no hacerlo sería muy doloroso para ellos. Están tensos, discuten entre sí, se aíslan porque no aguantan esa sensación de mantener todo en su interior, y pueden estar reunidos como mirando para el techo pensando, ya no aguanto las ganas de llorar, y se van a llorar, se meten en el baño, cierran la puerta, abren la llave de lavamanos, de la ducha o el extractor, y ahí se quedan llorando un rato. Y si salen con los ojos rojos, todo el mundo preguntándoles que qué les pasó, como si no fuera algo evidente. No, fue que me lavé la cara y me cayó jabón en los ojos. Ah, sí. ¿Saben qué me dijo una vez una señora? Que ella solamente lloraba si llovía. Se ponía a llover y se iba para la calle sin paraguas y lloraba, y nadie se daba cuenta que estaba llorando. Entonces la pobre señora, ¿qué hacía todos los días? Mirando por la ventana a ver si ese día le tocaba. Miren, perder lo que amamos es absolutamente horrible. Y si nosotros estamos muy angustiados y vamos en esta temporada a la habitación a buscar un abrigo y nos encontramos con un hijo, un sobrino, un nieto ahí llorando solo para no molestar a los demás, lo único que hace es agrandarse esta tragedia. Por eso mucho de lo que tenemos que invertir para afrontar una pérdida es mejorar la comunicación entre nosotros como familia. Están tensos, discuten entre sí, mantener todo en su interior. Otros ahogan su dolor en el alcohol y, como dicen ahora, que las penas flotan. Finalmente, algunos se ocultan para poder llorar libremente. Así se mezclan sentimientos de rabia contenida y tristeza, y vamos a terminar muy molestos, muy dolidos unos con otros, rabiosos, y posiblemente no nos volvamos a reunir porque no estuvo grata esa reunión. En esos dos extremos nos vamos a mover. Siempre se pueden arreglar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces empecemos por actividades que vamos a hacer de aquí allá, a la Navidad 24 de diciembre. Lo mismo pueden hacer para el 31 o para las fechas que para ustedes sean significativas. Entonces, primero, organicemos una reunión familiar de los que vamos a estar participando en esa reunión, en esa cena. Deje que todos expresen sus sentimientos, pensamientos, necesidades y deseos sobre la manera de celebrar las fiestas. Se hace democráticamente, expresamos qué es lo que queremos, pero que todos lo digamos. Porque miren,
Esto es como decir, yo no quiero nada. Luego verán, cuando les muestre la tabla que puede servirles, que le tomen una foto, realmente uno no es que no quiera todo, hay cositas que no queremos de ese día. Entonces hay que llegar por consenso lo que queremos hacer. No hay forma buena o mala de celebrar ese día. Cada familia debe establecer su propio derrotero y hacer lo más correcto para ella según su propia idiosincrasia, que podemos ser diferentes. Pero hay un fenómeno familiar que tengan ustedes presente, que lo llamamos nosotros la asincronía. ¿Qué es la asincronía? Como todos somos distintos, tenemos diferentes estrategias de afrontamiento, lo más probable es que no todos vayamos al mismo ritmo. Y no es que este le quiera más o este le quiera menos, no, es que como somos diferentes, la respuesta típica es asincrónica, vamos a distinto ritmo. Entonces eso también hay que respetarlo. Acepte la legitimidad de su dolor. Cuando uno se enfrenta al primer día festivo sin el ser querido, debe empezar por reconocer que va a ser doloroso. Generalmente, si las pérdidas ocurren en el primer semestre del año, la primera Navidad va a ser muy difícil. Pero eso no significa que otras no sean difíciles, o puede que no sea tan difícil. Si la pérdida ocurre en el segundo semestre del año, esa primera Navidad en general no suele ser tan compleja porque la persona puede tener todavía mucho aturdimiento, mucha confusión, mucha anestesia emocional. Y se vive generalmente más compleja, más difícil la segunda Navidad. Hable abiertamente acerca de sus sentimientos y pensamientos. O sea, vamos a aceptar lo que vamos a sentir de aquí a ese día. Otro ser humano que esté conmigo, acompañándome en este proceso tan complejo. Sentimientos compartidos son sentimientos disminuidos. Con el mismo ejercicio de la carga, levantamos más fácil entre dos que cada uno por su lado, y si los podemos compartir en familia, sobre todo creando algo que es muy difícil de conseguir, que se llama espacios libres de juicios y críticas. Porque uno puede empezar a hablar y empiezan a decirle a uno cosas sin juicios y sin críticas. ¿De acuerdo? No personalicemos las cosas, no las subjetivemos. Démonos el espacio de que el otro se exprese sin juzgarle ni criticarle. Encuentre o diseñe su propia manera de recordar a ese ser querido. Lo podemos hacer desde ya. Hay gente, por ejemplo, que celebra Navidad en noviembre y pasa un diciembre más tranquilo. Puede sembrar un árbol, hacer una donación con el dinero que se iba a gastar de los regalos que ya no va a comprar, se puede hacer una donación. Crear una beca en nombre de la persona perdida, encender una vela con o sin fotografía, etc. Cada uno de nosotros, como persona y como familia, vamos a encontrar nuestra propia manera de conmemorar estas fechas. Nosotros no estamos celebrando una muerte, estamos conmemorando una vida que nos dieron las personas, haya sido buena o no haya sido tan buena. Cada uno se lo construye a su propia manera o no hace nada. Oye, ¿sabes que? Bueno, tú sabes que tengo una página sin incomodar a la persona. Bien, miren, expresar las emociones se pueden hacer de muchas maneras. Y les voy a contar una historia con adolescentes. Una vez llegó un adolescente de mi ciudad. Mi ciudad fue muy violenta. Y ustedes seguro piensan en Medellín, y yo sé en quién están pensando, ¿no? En Pablo Escobar, ¿no? Pero Medellín también tiene cosas muy buenas, supremamente buenas. Pero fue una ciudad muy violenta que se pacificó usando la música y llevando mucha cultura a los barrios, a las colonias, como dicen ustedes, conflictivas. Y entonces llegó un adolescente, pues hablarle a un adolescente, bueno, mis hijos ya no son adolescentes, pero cuando uno entra en la adolescencia, estoy ante una persona que me está contando no lo que se leyó en un libro, sino lo que hizo que le sirvió. O sea, estoy viendo personas que me están mostrando algo basado en su experiencia real, y eso no se ve en los libros, eso solo se ve en un grupo ante otras personas que han perdido. Es una de las grandes virtudes, tiene muchas, que tienen los grupos de duelo.
Disfrute de las fiestas si se puede. No tiene por qué sentirse mal al disfrutar las fiestas, aunque uno a veces se siente mal. Se siente mal por pasarlo bien. Y después siente culpa. Uy, ¿por qué me sentí bien si yo estoy de duelo? No, también tenemos derecho a sentirnos bien porque la vida se compone de eso. ¿Y saben qué es una sonrisa? En 24 horas de dolor, un oasis en el desierto. En un desierto de dolor, un momentito que estemos distraídos, que produzcan una sonrisa, es un oasis que nos recarga para continuar esta tarea tan difícil de recuperarnos. Está bien y es normal disfrutar ratos de duelo, también ratos en el duelo, también tenemos que permitirnos eso. Está bien que nos permitamos estar triste y se vale estar triste, pero también se vale disfrutar si es que podemos hacerlo. Porque miren, al principio del duelo uno está arañándole al día momentos de tranquilidad y va progresando y va arañando cada vez más momentos de tranquilidad. Una pregunta, ¿qué haces? Volviendo al punto anterior. Espacios libres de juicios y críticas es una de las tareas más difíciles en el duelo. Las personas que mejor te pueden escuchar sin juzgarte, ni criticarte, ni decirte otra vez con la misma historia, son personas que están viviendo algo parecido como tú. ¿Y quiénes son esas personas? Las de tu grupo de duelo. Si no tienes grupo de duelo, recuerda que hay unas voluntarias aquí que les vas a preguntar ¿cuándo y en qué momento puedo ir? ¿De acuerdo? Porque esas personas no son tu familia consanguínea, pero son tu familia de dolor, porque son personas como tú, que a lo mejor llevan un poquito más de tiempo y han aprendido cómo acompañar a los demás. Porque es verdad lo que tú dices, la gente se cansa. Incluso pasan cosas tan tristes como uno va por la calle caminando, por la, ¿cómo le llaman ustedes? Banqueta. Y ven que alguien conocido viene de frente, a unos metros. ¿Y saben qué suele pasar? Se pasa al otro lado, para no encontrarse con uno. Porque es que uno cree que tiene que decir algo. Y uno huye de la impotencia que genera no poder ayudar al otro. Entonces busca tus pares, y los pares en el duelo están en los grupos. Intenta, ensaya. Miren, uno debe darse la oportunidad de ir 2 o 3 vecesitas y decir, no, esto no me sirve a mí, o no me siento cómodo, o si me siento cómodo. La mayoría de las veces uno se lleva sorpresas, pero vuelvo y te repito, el espacio más apropiado es ahí. Incluso, pues los grupos tienen chat de duelo y puedes, en caso de necesidad, consultar también ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Responda según se sienta, porque nos van a decir felices fiestas y a lo mejor estamos en la parte baja de la montaña rusa y puede que contestemos feo, depende cómo nos sintamos. O puede que digamos gracias igual para usted, porque estamos en la parte de arriba. Entonces no se pongan muchas expectativas de qué van a responder, como se encuentren ese día. Pero tengan en cuenta que como esto sube y baja, pues pueden cambiar. A una persona le pueden responder hoy de esa manera y más tarde a otra de una manera diferente. Me acuerdo de algo que tiene relación con lo que tú dijiste. Una paciente mía le preguntaron ¿cuánto hace que se murió tu hija? Y me dijo hace 2 años. Y le dijeron, ¿y vos todavía estás llorando? ¿Y saben qué contestó? Sí, es que mi hija todavía está muerta. Ay, el otro se quedó y no le volvió a decir absolutamente nada, porque es verdad, todavía está. Y por eso es que uno no llora porque no estén en un buen espacio o en un buen sitio. Uno llora porque nos cuesta romper los lazos de apego, porque no lo podemos ver, sentir, oler, escuchar, tocar. Es lo que realmente nos duele más. Entonces respondamos según nos encontremos. Vuelvo y les repito, no se pongan expectativas muy altas, según se levanten ese día. ¿Qué hacemos en el durante? Digamos, el día de Navidad. Exprese todo lo que sienta. Ponga mucha atención a sus necesidades y sentimientos, aceptándolos y declarándoselo a otros. Necesito estar un poquito más tranquilo, no me aguanto tanto ruido, pues me voy. Que es que tengo que estar, bueno, pues voy a estar media hora, o lo que aguante, ya después me voy para mi casa.
Ustedes se tienen que poner sus límites, como veremos ahorita. Busque la forma más constructiva de dejar salir nuestros sentimientos, cualesquiera que sean, porque son muchos. Busquemos nuestra manera de hacerlo. Pronuncia el nombre de la persona fallecida si ustedes lo quieren hacer, porque parece que hay una conspiración del silencio donde no digan nada, no mencionen el nombre de mi papá, todos callados, y el nombre del papá flotando pues en el ambiente. Tanto es así que si estamos ante una persona que ha perdido un ser querido y ella menciona el nombre del ausente, sentimos como cierto alivio. Ahora sí puedo preguntar. Porque si yo hablo y menciono el nombre, también le estoy diciendo a los otros, ustedes también lo pueden hacer. Entonces se rompe esa conspiración del silencio. Deje conocer sus límites, como les decía. No permita que otros les presionen en actividades que ustedes saben que son muy molestas para ustedes. Si es muy molesto empacar regalos para ustedes, no se dejen presionar y digan, no quiero empacar regalos. Esto no tiene por qué ser más martirizante, como les decía, de lo que ya es. Entonces pongan sus límites. Yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. Yo puedo aprender por imitación, mas nunca por imposición. Cada uno de nosotros tiene su manera de hacerlo. ¿Podemos compartir y aprender unos de otros? Sí, eso sí es válido. Si no se siente capaz, no tiene que estar todo el tiempo. No se fuerce a hacer lo que no le haga sentir bien. La única persona que puede saber lo que uno siente es uno mismo, porque es uno el que lo está sintiendo. Nadie se puede meter dentro de nosotros para saber qué es lo que estamos sintiendo, todavía no. Tal vez en unos años con la tecnología digan que sí, pero bueno, todavía no se puede. Exprese su fe, pero también su dolor. Miren, yo no soy partidario de muchos autores que hablan de una crisis de fe en el duelo. Para mí es una crisis de conceptos. Lo que entra en entredicho es el concepto, porque la muerte produce una crisis de conceptos sobre el valor de las cosas. Cuando uno pierde se da cuenta realmente lo que es verdaderamente valioso. Produce una crisis de, pues el concepto de amistad. Uno se da cuenta quiénes son los amigos, de belleza, de amor. Incluso algunos conceptos religiosos se pueden sacudir mucho. Darse amor a usted mismo también es parte de la fe. Mimarnos un poquito, cuidarnos un poquito, darnos amor, apapacharnos. También es una forma de expresar nuestra fe hacia nuestro propio cuerpo. El cuerpo es el templo del alma. Si lo hace, también les proporcionará la libertad de hacerlo, si así lo desean o lo sienten los demás. Esto no va a arruinar el día. Si lloramos, le damos permiso a que los otros lo hagan también. Eso no va a arruinar la fiesta, porque se sabe que estamos de duelo, que estamos pasando una época difícil, y había que contemplar, como en la lista de lo que vamos a comprar, pues el asistente cardiovascular. ¿Saben qué es un asistente cardiovascular? Esto se llama asistente cardiovascular. Incluyan en la lista de lo que van a comprar. ¿Por qué se llama asistente cardiovascular? Porque nos limpia las lágrimas. ¿Y qué son las lágrimas? Salud cardiovascular. Bien, veamos qué haremos después, porque después de pasar estas fiestas queda uno bastante golpeado. Ocúpese en cuanto pueda, pero no que haga una actividad, que la distracción veremos que es un buen mecanismo. Más bien es, ocupémonos de nosotros. Empecemos a retomar. La manera para empezar a retomar el control de nuestra propia vida es empezar por nosotros. Intentar alimentarnos lo más adecuadamente posible, intentar hacer un poco de ejercicio, dormir bien, etcétera, etcétera. Conviene, incluso lo recomendamos en el duelo, que se tome un suplemento vitamínico, porque el estrés, que es el máximo estrés que podemos soportar los seres humanos, es perder lo que amamos, consume muchas vitaminas, y sería oportuno un suplemento vitamínico, o que ustedes aumenten el consumo de frutas y verduras. Empecemos entonces por nosotros mismos. Ayude a otros. Una forma efectiva de elevar su estado de ánimo es ayudar a otras personas si tenemos ánimo para hacerlo, porque hay algo de terapéutico cuando ayudamos a los demás.
nos estamos también ayudando a nosotros mismos. Miren, en los grupos de duelo es muy frecuente que cuando la gente se presenta, la primera persona puede estar muy angustiada y llorar un ratito, y siguen presentándose y llora otra, y esta que estaba tan angustiada se levanta a consolar a la otra. Eso solo se ve en los grupos. Se ve una humanidad como no se ve en ninguna otra parte. Siempre hay algo de terapéutico. O sea, si ustedes quieren hacer algo, también por su duelo y tienen energía para hacerlo, ayuden a alguien en necesidad. Si puede, delegue funciones esos primeros días posteriores a las fechas, o sea, los primeros del año o la semana que sigue al 24. Trate de descansar lo que más pueda. Beba abundante agua. Coma frutas y ensaladas. Camine más a menudo. Dese un baño forestal. Todos saben que es un baño forestal, ¿cierto? Que es caminar ir al bosque y caminar entre los árboles, incluso abrazar árboles. Eso es una terapia que se puso muy de moda en los años 80 en Japón y que se ha extendido a muchas partes del mundo, porque además los árboles sueltan unas esencias, unos aceites que respiramos cuando estamos caminando ante ellos y que se sabe que tienen efectos sobre la salud humana. Utilice el agua. Mar. Yo estaba en Tijuana y les decía, bueno, pero no se metan al mar, porque el mar de Tijuana pues está muy frío. Piscina que sea climatizada, un jacuzzi, el agua nos golpea los músculos, nos da sensación de relajación, nos ayuda mucho. El agua, mediten, hagan lo que ustedes consideren apropiado del yoga para la relajación. Todas estas son cosas para alimentarnos un poquito estos primeros días posteriores. Dentro de las estrategias que manejamos aquí, y que manejamos en general en duelo para trabajar con las familias, pues tenemos una que yo he desarrollado mucho aquí ya en Colombia, que es un debriefing, que es una técnica especial grupal que se hace con las familias. Invertir mucho en la comunicación. Mucha parte del trabajo que yo hago, no crean que es un trabajo psicológico, psiquiátrico, ¿no? La mayoría de las veces es ayudar a que las familias recuperen sus canales de comunicación para que reactiven su propia capacidad de afrontamiento como familia. Crear espacios libres de juicios y críticas. Ustedes han visto que dicen en los restaurantes y en los espacios públicos, espacio libre de humo. Pues deberíamos generalizar, institucionalizar en nuestra familia espacio libre de juicios y críticas. Bueno, que no sea toda la casa, un rinconcito de la casa que valga, pero ya es un comienzo. Puede que en un futuro ya se extienda el asunto. Respetar la asincronía, como les decía. Respetar los diferentes estilos de afrontamiento, pero que se pueden compartir, por decir algo. Dice uno de los hermanos, no, es que a mí me gusta oír la música que le gustaba a mi papá porque así lo siento más cerca. Y el otro, no, a mí me pone muy triste la música, yo no quiero. Y se ponen a discutir cuando lo apropiado sería, vale, yo escucho la música y tú te vas a caminar porque caminar es muy bueno para el duelo. Y cuando vuelvas de caminar yo te quito la música. Pues ya compartimos una estrategia y se acabó el problema. No se trata de competir, sino de compartir. Respetar los límites personales. Conmemorar juntos. En mis grupos utilizo mucho lo que se llama el protagonista. Y es algo que yo vengo haciendo hace muchos años y que una película fantástica que ya la he visto 9 veces, que seguro ustedes ya la han visto, que se llama Coco. Yo he hecho bastantes cineforos con ella. Utiliza una frase que es como el mensaje principal: recuérdame. Las personas que se nos fueron eran muy importantes para nosotros. Para unos eran hasta héroes en su propia familia. Pues de los héroes se habla, se escriben historias. Hasta dibujos animados sacan de los héroes. Tampoco vamos a sacar un dibujo de mi ser querido, pero sí le puedo hacer una biografía. Van a ver ahora lo que yo llamo un anecdotario. Ustedes hacen la lista de lo que van a comprar en Navidad y le dicen, obviamente hay que pedir la plática porque eso es mucha plata, y les van a poner como condición, si van a venir a la reunión, mínimo cada uno de los que vaya tiene que llevar 5 anécdotas de mi mamá. Entonces, si son 20 personas, 5 anécdotas, pues son por lo menos 100 que vamos a leer en la reunión familiar. Anécdotas graciosas, anécdotas serias, anécdotas de enojo, cualquier anécdota, porque a veces nos quedamos sin conocer muchas cosas. Y esas anécdotas, ¿para qué nos van a servir? Para el protagonista, para esa biografía. Qué tan bueno que ya
cuando pasen muchos años y nuestros hijos tengan a su vez sus hijos, quieran conocer quién era el abuelo, pues allá está en la biblioteca de la casa la vida y obra del abuelo, de su hermano, de su tío. Y no perdamos la historia. A veces se muere la abuela y se muere la receta de los tamales tan ricos que hacía la abuela. Se murió la abuela y nos quedamos en los tamales. Pues hay que recuperar todas esas cosas. Tengan en cuenta que eso es la historia. Y no estamos cuidando la historia, no solo de nuestra familia, sino ustedes como mexicanos no están cuidando la historia de su propio país. Pero lo mismo pasa en Colombia, pues, y en todos los países que tenemos, porque a nadie se le ocurre hacer casi nunca una biografía. Miren, una vez llegó un niño a mi consulta como de 11 años, porque se le había muerto la mamá. Y venía con una camisetica de la selección argentina de fútbol. Entonces, bueno, para empezar a hablar con él, bueno, pues con los niños se habla de diferentes maneras, pero con este le pregunté yo, y que yo ya sabía, pues, pero le dije, ¿qué deporte te gusta? Me dijo, el fútbol. ¿Y esa camiseta de qué equipo es? Dice, de Argentina. Le dije yo, ¿y cuál es el mejor jugador de Argentina? ¿Qué me dijo? Pues Messi. Me dijo, ¿y de dónde es Messi? ¿De qué ciudad? Y me contó toda la historia de Messi. Y al terminar de hablar de Messi le pregunté yo, ¿y cómo se llamaba el colegio donde estudió tu mamá? Y se puso a mirar al papá, como diciéndole, ayúdeme. Y era buen estudiante. No sabía. Dije, ¿te das cuenta? No conoces la historia de Messi, pero no conoces la historia de tu mamá. Pues, tarea. Y el niño se convirtió como en una especie de periodista, preguntándole a los familiares que le contaran historias, y construyó una historia de su mamá. Pues igual deberíamos de hacer nosotros. También animo mucho la silla vacía, pero ahora que veamos las diferentes estrategias lo vamos a ver más ampliamente. Hay que reconocer también que pueden haber algunos obstáculos grandes que pueden dificultar el pasar estas fiestas y que dificultan de hecho la recuperación. Por eso, si el caso de ustedes contempla algunas de ellas, tengan en cuenta que van a tener que reforzar un poco más sus estrategias de afrontamiento. Por hacer un análisis, si ustedes después de esta plática dijeron, no, sí, el doctor dijo que hay que caminar 20 minutos, por decir algo, pero como tengo un factor de riesgo, entonces voy a doblar, o sea, voy a caminar 40. Algo así. O sea, refuercen un poquito sus estrategias. Entonces veamos. Edades extremas. ¿Por qué es un factor que nos puede complicar las cosas? Porque los duelos a edades extremas son algo diferentes. Empecemos por los niños, que son los protagonistas quizá más importantes de las fiestas. Viven el duelo de diferente manera. No es que los niños no sientan. Cuando un niño no se siente capaz de sentir algo, lo puede incluso congelar, literalmente, y guarda en su corazón, en su mente, en su cuerpo, las emociones, sensaciones, olores, colores, todo lo que vio, lo guarda. Y se puede descongelar años después. Casi siempre en la adolescencia, cuando el nivel de tolerancia baja un poquito, a veces se descongelan en forma de cuadros depresivos. Los niños son otra historia. Que miren, la pérdida en sí, por eso la importancia de los diplomados en duelo infantil, la pérdida en sí no es traumática para un niño. Lo traumático es que los que estamos alrededor no sepamos acompañarle. Eso sí es traumático, porque nosotros mal que bien nos vamos a recuperar y tenemos más o menos recursos internos y recursos externos, pero las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Es decir, el niño no tiene cómo. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Y si nosotros no tenemos ni idea de cómo ayudarle a recuperarse, imagínense lo complicado que le toca. Y en el adulto mayor es porque en el adulto mayor las pérdidas tienen, la forma de enfrentar, las pérdidas tienen ciertas características. La más llamativa es que la mayor parte del material de angustia emocional que debería de salir en forma de lágrimas no sale casi. Entonces la tendencia del adulto mayor es que no llore tanto como las personas más jóvenes, aunque hay mamás y papás que son muy llorones también, pero la tendencia es que lo hagan menos. La tendencia es que se queden muy calladitos, con tendencia a aislarse de los demás. Les cuesta más esfuerzo recuperarse, cosa que la gente cree que es al revés. Es decir, hay una serie de características que pueden dificultar el hecho de la recuperación, incluso el que disfruten estas fiestas.
Pérdidas múltiples o acumuladas. Y yo tengo muchas pérdidas, no solamente por muerte, del trabajo de recuperación. Y la vida no le dice a uno, usted perdió un ser querido, tranquilo, le voy a dejar 3 o 4 años para que se recupere sin traerle problemas. La vida sigue trayendo los problemas de siempre y a veces son de tanta gravedad que no nos dejan recuperarnos adecuadamente. Por eso miren, cuando uno ve a una persona que le dice, doctor, es que ya llevo 2 años y no he podido, antes de emitir cualquier juicio, lo sensato sería conocer toda la historia de ese duelo. Contame cómo fue que murió tu familiar, cómo fue que te enteraste y qué ha pasado en estos 2 años. Y les aseguro que ustedes si hacen eso van a encontrar la razón por qué la persona siente que no se ha recuperado. Porque ahí está. Y seguramente no es una, son muchas. Crisis concurrente, usted también se colapsa la capacidad de afrontamiento. Enfermedad física o psiquiátrica previa o actual. Sí, porque resulta que los trastornos afectivos se ponen peor en invierno, sobre todo al cambio de otoño a invierno, se ponen peor. Entonces generalmente las personas con trastornos afectivos en esta época, y más si han perdido seres queridos, muchas veces hay que subirles un poquito la medicación. Y los dolores, pues también, como dicen en Colombia, el frío hace que le duela a uno el reuma. No sé si aquí dicen algo parecido. Duelen las coyunturas, ¿sí o no? El frío le duele a uno todo. Entonces las enfermedades físicas también se pueden poner peor y una enfermedad física en una persona puede dificultar. No, es que no puedo ir a la fiesta porque es que me está doliendo mucho la espalda. Ya con eso no va a poder disfrutar la fiesta. Duelo no resuelto de pérdida previa. ¿Qué hace la pérdida actual? Incluso, ¿qué hace la fecha actual? Abre lo que en el duelo llamamos la caja de Pandora. Es decir, empiezan a surgir cosas que no están resueltas. Porque resulta que los seres humanos no resolvemos nuestros duelos 100%, sino un 93%, un 85%. Entonces, en estas fechas y ante una pérdida actual, surgen cosas que todavía no están resueltas. ¿Qué significa que se abra la caja de Pandora? También es una oportunidad de crecimiento, porque si se abrió la caja, la podemos limpiar. Una señora que vi yo hace muchos años, que el esposo se había suicidado y el duelo se aplazó 19 años. Bueno, resolvió su duelo, aprendió mucho sobre el duelo y me dijo, doctor, yo tengo muchos muertos por ahí, creo que los voy a empezar a trabajar también. Y la gente le dijo, ¿y vos es que estás boba o qué? ¿Para qué vas a meterle el dedo a la llaga ahí? ¿Y saben qué dijo esta mujer muy sabiamente? Dijo, es que yo ya no quiero estar con tantos muertos encima, quiero ir más ligera de equipaje. Y se puso a resolver todas las pérdidas previas, ya que se había abierto la caja de Pandora. Y se convirtió en una mujer absolutamente en paz y feliz y tranquila, sin tanta cosa encima. Pobres o ausentes sistemas de apoyo emocional y social, o sea, no tener recursos externos adecuados. La soledad no es buena amiga en estas fiestas, porque recuerden que vimos que hay una tendencia al aislamiento y aislarnos significaría renunciar a los recursos externos que son especialmente necesarios en estas épocas. No solamente los recursos internos, especialmente buenos son los recursos externos que son los que vienen de otras personas, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los grupos que ustedes tengan en sus vidas. Relación altamente ambivalente o dependiente con el difunto. ¿Por qué? Porque este tipo de relación es una relación ambigua, de amor y odio. Dificulta mucho porque paralizan, enojan, culpabilizan, tanto si uno disfruta de la fiesta o no. Entonces este tipo de relaciones nos hacen más difícil el proceso y pueden interferir con nuestra capacidad de disfrute de estas fiestas. Aquellas personas que pueden estar, esto no son errores, lo que pasa es que esto es un Mac y me cambia la configuración. ¿Dónde está la dueña del Mac? No la veo, está por ahí atrás. Me cambia siempre la configuración. Aquellos que pueden estar disuadidos de expresar su congoja o dolor o no tienen oportunidad de hacerlo. Miren, hay muchos factores de riesgo de duelo complicado. Y uno podría pensar, una persona va a tener un duelo complicado pues porque está muy enferma, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas de violencia social, o todos juntos.
¿Saben cuál es el factor de riesgo más común y más difícil de erradicar? Estar rodeado de personas que no me permiten hablar de lo que estoy sintiendo, hablar de mi ser querido o expresar lo que estoy sintiendo. Y la circunstancia típica es, estoy en mi casa, más en estas fechas, bien triste, y empiezo a llorar y a hablar de mi mamá y me contestan, bueno, no empeces pues, que estamos aquí todos muy tranquilos, no toques el tema de mi mamá, ni te pongas a llorar porque nos pones a todos mal. Ese es el factor de riesgo más común de todos. Familia o entorno que utilizan la negación, la evitación. La negación no es tan mala. Miren, la negación a veces parece como un mal mecanismo, pero es extremadamente útil. Y bueno, mientras yo no sea capaz de aceptar las cosas, niego. Pero tengan en cuenta que yo para poder negar tengo que saber. Nadie niega lo que no conoce. O sea, una persona que está negando lo que le está pasando es porque ya sabe que le pasó, pero en ese momento no se siente capaz de mirarla de frente. Entonces la niega. Mucha gente me dice, doctor, mi hijo se murió hace 20 días y yo a veces me hago la idea de que está de viaje. ¿Listo? ¿Te ayuda? Sí, síguelo haciendo. Recuerden que en el duelo no hay cosas buenas o malas. Si la señora me dice, doctor, mi hijo se murió hace 17 años y me hago la idea de que está de viaje, ahí sí puedo encontrar un problema. Pero al principio la negación es un mecanismo protector. La evitación es evitar tocar el tema. Está bien, es válido por rato, pero tengan en cuenta que evitar tocar el tema, evitar hablar de, no soluciona el problema, porque esa estrategia no es efectiva, sino que aplaza las cosas para cuando se acabe la evitación y vuelven y salen. Y la represión es quizá el peor de todos, porque el reprimir nuestras emociones es el mecanismo que más se asocia con enfermedad. Lo que se reprime enferma, porque reprimirlo es dejarlo allá adentro sin salir. Aflicción aguda inusitadamente intensa. Sí, cuando la persona tiene un duelo agudo supremamente intenso, generalmente ¿qué pasa? Lo medican. ¿Y qué hace la medicación? Aplana la expresión de las emociones. Ese es un tema para discutir bastante, pero miren, aunque yo soy médico, para mí que trabajo en duelo, el diagnóstico más difícil que hay para una persona en duelo es diagnosticar una depresión. Pero desde fuera, desde lo que no trabaja en duelo, ven a una persona que ha perdido un ser querido y lo primero que le mandan es un antidepresivo. Y eso, los antidepresivos lo que hacen es dilatar más el proceso, pero no vayan a dejarlo. Si lo están tomando, primero hay que consultar. Y si yo quiero bajar una dosis por aquí, tengo que compensar con algo por aquí. Si yo bajo dosis por aquí, tengo que aprender estrategias nuevas que compensen el descenso. Pero bueno, ese es otro tema bastante polémico. Una incierta o no visualización de la persona perdida. El no haber visto o que no haya evidencia de muerte dificulta mucho no solo el proceso de recuperación, sino la capacidad de disfrutar, porque no sé si estoy de duelo o si estoy de duelo. Obviamente mucha gente prefiere no ver un cadáver de su ser querido, y eso es válido porque es una manera de hacer las cosas. Vuelvo y les repito que eso no es ni bueno ni malo. Lo único que hace es que dilata un poco más el proceso de aceptación porque no hay evidencia, no vimos evidencia. Les digo una cosa de la aceptación, porque no es una cosa tan fácil. Manejamos dos tipos de aceptaciones. Una aceptación es la intelectual, aquí, porque vi el cuerpo muerto, vi cuando se murió, vi cuando lo mataron, vi el accidente, vi cuando el médico dijo se murió. Y aquí, que es la aceptación intelectual, me peleo semanas y meses y sacudo la cabeza y digo esto no puede ser verdad. Otra cosa es la aceptación emocional. ¿Ustedes creen que uno puede aceptar de una sola vez que ya no lo puede ver, abrazar, ir a cenar con él, ir a bailar, caminar? ¿Eso se puede hacer de una sola vez? No, eso es imposible y amerita un muy lento proceso de adaptación y de aceptación. Ya por allá me están haciendo numeritos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Pérdida social inaceptable o que es socialmente negada. Cualquiera de estas pérdidas, como son duelos ocultos, producen tristezas enmascaradas y dificultan mucho el proceso de recuperación. Una relación homosexual o heterosexual que era secreta, muerte por asesinato, suicidio, sida, un aborto, un homicidio piadoso que es eutanasia, etc. Esos duelos ocultos pueden dificultar el proceso y las fiestas en sí. Culpa,
asuntos pendientes o enojos no resueltos pueden dificultar también mucho, no solo el proceso del duelo, sino la recuperación, porque paralizan y puede crear una falsa sensación de bienestar y suelen enfermar mucho. Bueno, vamos ahora a estrategias que nos pueden servir, estrategias que resuenen con ustedes. A quien tenemos que hacerle caso en el duelo no es al doctor Montoya, es a su corazón. Su corazón tiene cerebro propio, si no lo saben, el corazón tiene una población de neuronas de 40.000 más o menos que le configuran autonomía propia. Nuestro corazón piensa por sí mismo y toma decisiones. Eso se descubrió a raíz del seguimiento que se hace a los pacientes trasplantados de corazón, que referían que desde que les trasplantaron el corazón tenían recuerdos, imágenes, incluso gustos que no tenían antes. Y se estudió un poco más y se descubrió que esos recuerdos, esas imágenes y esos gustos eran del donante del corazón. Eso lo supimos no hace mucho. También tenemos un cerebro en el estómago de más de 100.000 neuronas. ¿Y saben dónde se produce el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad? En el estómago. Por eso el dicho de barriga llena, corazón. Yo vivo súper contento, ¿no? No se imaginan, muy contento. Entonces vamos a ver unas estrategias rápidamente y escojan, como les digo, es como si uno tuviera una despensa a escoger. Me siento triste, voy a ver cuál cojo. Respetar los límites personales, ya lo vimos. Es importante encontrar la estrategia más ajustada a la realidad de estos días, a modo de traje hecho medida. Puede que la estrategia que más me sirva ahora no la utilice mucho en otras épocas del año. ¿De acuerdo? Es como la ropa de invierno. Pues voy a encontrar la ropa que viene bien, para la estrategia que viene bien para estas épocas. La distracción, muy válido y más que válido en esta fecha. Necesitamos distraernos un poco del dolor, porque tener el dolor las 24 horas del día es imposible. Un rato de alegría o bienestar es un oasis en 24 horas de dolor. Leer una novela, escribir un cuento alusivo a las fiestas, pintar algo o escuchar música, ir al cine, también son buenas alternativas para enfrentar estas fechas tan difíciles. Use el corazón más que la razón. La palabra mágica en el duelo se llama sentir, darle salida a la cantidad de emociones que se nos producen en el duelo. Dejarlas dentro no es constructivo y además enferma. El erróneo concepto de hacerse el fuerte. A uno lo ven tranquilo y le dicen, te veo como bien, estás como muy mal, estás como deprimido. Y uno empieza a asumir que expresar las emociones es signo de debilidad y no expresarlas es signo de fortaleza. Y ustedes, si han dejado salir ese dolor, se dan cuenta que eso es muy doloroso. Y se necesita realmente valor para dejar salir las emociones. Lo más fácil es no expresarlas. El sitio seguro. Es una combinación de varias cosas que hacemos, pero es algo que yo hago mucho con los niños y con algunos adultos. Cuando se sienten muy angustiados se van al sitio seguro, que es un lugar que previamente se trabaja, un lugar donde la persona estuviera absolutamente en paz. Puede ser, por ejemplo, en el bosque. ¿Qué estás haciendo? No, estoy acostado en la hierba. ¿Y qué estás? ¿A qué huele? Huele como a hierba, huele a pino, huele a no sé qué. ¿Qué olores llegan? No, huele a lo que sea. ¿Qué ruidos? Pájaros. Digo, cuando estés ahí te concentras en ello y cuando estés angustiado, bueno, realmente le añado una cosa que aprendí yo en una técnica que se llama MDR, que es el abrazo mariposa, que es hacer esto. Y se pone debajo de las clavículas y se golpea un lado y el otro, mientras yo pienso en el sitio que me siento bien. ¿Qué hace esto? Parece una bobada. Pero miren, mi mano derecha está golpeando mi lado izquierdo del cuerpo y mi mano izquierda está golpeando el lado derecho. ¿Qué está haciendo mi cerebro si yo estoy haciendo esto? Está haciendo esto. Está pasando información de un lado al otro. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos dormidos y los ojos se están moviendo de un lado para el otro? El movimiento ocular rápido implica que el cerebro está procesando y reubicando la información. Entonces el sitio seguro también es un espacio donde yo puedo ir si estoy muy angustiado. El escribir, bueno,
Esta tiene todas las virtudes del mundo. En esta época lo más efectivo son las cartas epistolares. ¿Qué es una carta epistolar? Es una carta con nombre dirigido a una persona. Puede ser una carta de agradecimiento, de perdón, de lo que ustedes quieran. Le ponen nombre a la carta, poemas, canciones y acrósticos. Y si a eso le añadimos un ritual, pues será más efectivo, como quemar la carta o lo que ustedes quieran, enterrar la carta, lo que quieran hacer con eso que escribieron. La silla vacía modificada, ya vimos, como terapia en el duelo, pero también como presencia simbólica. Dejar una silla vacía implica que los ausentes o el ausente físicamente no está, pero simbólicamente en la vida de ustedes como familia y en su propia vida sí está, y eso significa la silla vacía. Eso es simbólico. Solo por hoy, pues hoy es 12, solo por hoy intentar estar un poquito mejor. Ya veremos mañana, para que no me agobie el 24. Todos los días intentar estar un poquito mejor. Estrategia pues de Alcohólicos Anónimos. El ejercicio físico, fundamental. Por muchas razones que no me da tiempo a contarles. Camine más en estos días. El ejercicio consume hormonas de estrés y produce esto en particular, que son las beta-endorfinas, que son unas sustancias que nos hacen sentir mejor. Eso es lo que los deportistas después de hacer ejercicio sienten, un bienestar que es producto de estas hormonas. Si tiene mascota, pasee con ella pues más a menudo. Si van a ir a comprar algo, no vayan en el carro, si no está muy lejos, caminen un poquito más. Menos carro y más pasos les puede ayudar. Competencia de estímulos. Si hay un estímulo que sea horrible, y les cuento esto, aunque me alargue un poquito y me empiezan a hacer por allá, así que ya acabó. Una señora hace muchos años llegó a mi grupo, fue de las fundadoras de mi grupo de suicidio. Ella fue a visitar a su hijo en el departamento y al abrir la puerta lo encontró colgado. Esa imagen puede ser lo más torturante y angustiante posible. Entonces en esa época no habían los celulares de ahora. Entonces le dije yo a ella, búscate una foto, no tiene que ser de tu hijo, de cualquier foto que se tomó en un momento muy gracioso. Yo estoy seguro que todos tenemos fotos que las vemos y mismo nos reímos. Esa es la que necesitamos. Entonces le dije yo a ella, cuando se presente la imagen de tu hijo, te concentras en la foto, la sacas y te concentras en ella. Y de estarlo haciendo, ya no hay que meter la mano al bolsillo, sino que la misma mente la trae. Y si es lo suficientemente positiva, bloqueará ese pensamiento negativo. Eso se llama competencia de estímulos o cambiar el foco de atención. En este punto que acabas de hablar, con una camioneta volteada y adentro estaba mi hijo, yo quise verlo, pero lo que vi es terrible. terrible. Entonces, platiqué con Rebeca un poco de esto y lo que me ocurre es que puedo estar aquí, pero lo que me está viniendo es esto. O sea, o puedo estar sobre todo antes de dormir y lo que me llegue es eso. Y he cambiado fotos y estoy tratando de hacer todo lo que tengo, mucha oración y mucho de la poca herramienta que tengo, pero eso es lo que viene, o sea, a mí. Y anhelo mucho eliminarlo. Bien. Claro que sí. La dificultad está en encontrar el estímulo que sea lo suficientemente positivo para que te lo bloquee. Entonces no pares de mirar y encontrar algo, pero el secreto es que sea algo que sea muy gracioso para que te ayude. Pero hay que mirar muchas cosas. Yo estoy seguro que la vas a encontrar, pero tendrás que mirar. No, es que miré un ratico y no encontré nada. No, hay que seguir. Y hoy día con estos celulares que mandan tantas cosas simpáticas, a lo mejor hay una que pueda servirte, o dos, o tres. Tendrá que ser tú el que pruebes cuál de todas esas cosas son las que te sirven. Pero eso es lo mejor que se puede hacer. También se puede usar, pero no se los quiero decir porque se pueden automedicar. Hay un medicamento que usamos nosotros, que es el medicamento que se usa para tratar el estrés postraumático, y esos flash hacen parte mucho del cuadro de estrés postraumático, aunque no tan precoz. Pero no sé si decírselos porque después se automedica. Es un medicamento, les voy a contar, pero no se automediquen. Se los piden a sus médicos. Este medicamento se llama, si hay algún médico aquí seguramente lo sabe, es un beta bloqueador.
Un beta bloqueador es una sustancia, es un medicamento que apareció, fue el primero de ese grupo, apareció en los años 60 para tratar la hipertensión arterial. Todavía se usa como antihipertensivo porque para eso salió. O sea, eso no tiene efecto en nuestro cerebro, es un antihipertensivo que se usa hoy día para muchísimas cosas. Es el único medicamento aprobado para prevenir las crisis de migraña en los niños. Se usa para lo que los médicos llamamos temblor esencial, que no es Parkinson, sino un temblor esencial. Se usa para la ansiedad, se usa para tratar los síntomas del hipertiroidismo, mientras se toma el otro que es el Tapazol. Se usa para el miedo a las arañas. Hace poquito salió un artículo, no, descubierto el miedo a las arañas, y lee uno, ¡pam!, esa pastilla. Se usa para el miedo en aviones. Pero un tipo me decía, no, mejor un whiskycito, pero el whiskycito te hace daño, en cambio la pastilla no te hace daño. Y se usa mundialmente para los que se ponen aquí, o sea, para el miedo escénico. Al que da miedo hablar en público, se toma la pastillita y da la conferencia, la plática como si no fuera nada. Bueno, no les voy a decir el nombre. Mentiras, para ser cordial con ustedes, a lo mejor alguno lo conoce, se llama propranolol. Muy conocido porque se usa para la presión. A veces viene asociadito con hidroclorotiazida, pero no se automediquen. Y eso bloquea también este tipo de pensamientos. Me están diciendo que me quedan 5 minutos y me falta mucho. ¿Ah? ¿5 minutos? Más. Ya. Sigamos. Oiga pues, pero no se automedique. Pídanle primero a su médico, ¿de acuerdo? Pero eso es mejor que lo que están usando ahora, como es el clonazepam o el alprazolam. Están mandando mucho el tafil y el ribotril, que es el clonazepam, y eso no está indicado en duelo. Las benzodiazepinas deberían de ser proscritas en el duelo, pero las están mandando mucho. Bueno, resolución de asuntos pendientes. Puede ser un momento para yo escribir una carta si es que tengo algún asunto pendiente en mi vida. Es que esto se mueve como solo. Vea, ya no se mueve. Ayuda práctica en duelo. A ver, no toda la ayuda que le podemos dar a una persona en duelo significa ayuda psicológica. ¿Qué tal que uno esté bien triste en duelo y se le acerque una amiga, una hermana, una persona conocida a las 7 de la mañana, bueno, no tan temprano, a las 8, ¿qué estás haciendo aquí? Y le conteste, yo sé que con el dolor que estás sintiendo no te dan ganas de arreglar tu casa ni lavar la ropa, vengo a hacerte eso. Pues eso también ayuda. Que nos preparen la comida, que nos ayuden en la casa, en el cuidado de los niños, con algunos trámites. Esa también es una forma de ayudar a las personas en duelo, se llama ayuda práctica en duelo. Debe ser que se le está acabando la batería. Anecdotario, lo que les dije. Ojalá lo puedan hacer. Las personas que vayan a ir, que lleven anécdotas. Yo les puse aquí 5, les dije que 10. Pero eso es lo mejor que podemos hacer, enriquecer esa biografía del ser querido. Bueno, entonces miren el ejercicio y si pueden tomarle una foto, pues mejor, porque será la tablita que ustedes se van a llevar para hacerlo. La ideal es que si nos vamos a reunir las personas, porque la primera cosa es hacer una reunión familiar, cada persona tenga esa tablita. Y pondremos las actividades que vamos a hacer en esta columna. Pues estar juntos, mercar, que es ir a hacer la compra, cocinar, empacar regalos, supongamos que fueran estas. Y entre todos llegamos, sí, son estas nomás. Entonces, a cada una de estas actividades, ustedes le van a poner una X en lo que ustedes consideren. No, estar juntos, conservar. Ir a hacer la compra, no. Vamos a evitarlo, lo mismo que cocinar, no vamos a cocinar. Empacar regalos lo vamos a aplazar para otro momento. ¿Sí ven? Que a cada actividad, una cosa. Y por consenso, luego miramos cuáles fueron las más votadas en cada una de esas columnas. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer, que vamos a mirar, es esta. No, pues si ya me está diciendo que ya no hay tiempo. Que no hay. Era para que lo hicieran en el papel, pero no tenemos tiempo. ¿Lo quieren hacer?
Es por cuestión de tiempo que ya llevamos un rato y todavía me falta un poquito. ¿Ah? ¿Ya le tomaron la foto? Bueno, ya le tomaron la foto. Es que yo me enrollo en estas cosas y se me olvida. Se las mandamos por correo para que la hagan. Qué pena con ustedes, pero es que yo me entusiasmo y se me olvida el tiempo. Porque si se las vamos a mandar por el instrucción para la tabla. Ah, sí, la hojita que la tengo tiene el instructivo. Oye, Jorge, una pregunta. Eso funciona con una familia que contiene. Pero ¿qué pasa cuando es una familia tóxica? Una familia de aquí no pasó nada. Una familia de que pues mejor pide tu dolor tú aparte y yo el mío y después nos juntamos. ¿Qué haces en esos casos? Como en toda reunión grupal, hay que hacer un buen encuadre, ¿de acuerdo? Si tú dentro del encuadre dices, les estoy citando a esta reunión. Entonces está la parte, ahorita que mencionabas que el adulto mayor no llora, él, bueno, lagrima un poco, pero él te dice, se murió mi mamá, y estoy muy triste. Entonces aquí nosotros tenemos el duelo de la muerte de mi mamá, pero el duelo de la tristeza de él, pero el duelo de que pues también él va a fallecer, 94 años va a fallecer, ¿no? Pero no sabemos un poco cómo tratarlo él, o sea, sí hablamos abiertamente con él de la muerte de ella, pero no sabemos qué tanto él, o sea, nos queda claro que está muy triste, pero no sabemos muy bien cómo manejar esa parte. Somos una familia funcional, nos reunimos lloramos, aquí estamos 3 hermanos, pero no sabemos muy bien qué hacer en eso. Estamos como un poco atorados entre una muerte y su duelo y la que viene. Es estar viviendo un duelo y una aflicción anticipatoria, porque se están anticipando a lo que puede pasar. De hecho, hay que hacerlo revisar por el médico, porque el duelo es una carga demasiado importante y sabemos que la mortalidad cardiovascular aumenta hasta 21 veces las primeras 24 a 48 horas y persiste alta sobre todo los 3 primeros meses. Pues a la mayoría de la gente no le va a pasar nada, pero un corazón cansado, un corazón enfermito puede no aguantar la descarga de adrenalina que se produce enorme a partir de la media hora de un fallecimiento, de una noticia trágica. Entonces, si tiene demencia, pues a ratos se va a acordar y a ratos no se va a acordar. Entonces no le estén tocando el tema, pero cuando él lo toque, ustedes sí le dicen, sí papá, estamos tristes y te puedo dar un abrazo para que nos consolemos mutuamente. Entonces le van a ir abrazando cada uno de los hermanos. Y esa sería la idea. Y recuerden que mientras el papá esté vivo y todavía tenga algo de coherencia, resuelvan con ellos si tienen algún asunto pendiente. Síganle agradeciendo, papá, gracias por la vida que nos diste, gracias por haberme querido tanto, perdóname si tal cosa, te perdono si tal cosa, porque para eso es la aflicción anticipatoria, para resolver los asuntos pendientes, si es que tenemos alguno. O sea, disfrutarlo mientras él esté vivo. Recuerden que él está vivo, todavía no está muerto. Es como cuando me dicen a mí, ¿qué hago, doctor? Vengo porque mi papá tiene un cáncer y se está muriendo y entonces vengo a prepararme. Le digo yo, más bien, gasta todo el tiempo mientras tu papá esté vivo y trátalo como un ser vivo. Lo que pasa es que a veces se deja uno presionar por el hecho de que, como se está muriendo, entonces, no, todavía está vivo. Entonces trátenlo como un vivo, abrácenlo mucho y valídenle cuando él lo manifieste. Si no, no se lo pongan delante. Es como con los niños. Niño, venga, pues le hablo de la muerte de su papá. Cuando el niño dé pie, lo hacemos. Entonces, esa sería la manera de trabajar con él. ¿De acuerdo? Cuando se acuerda de que falleció en familia, la dejamos llorar. Sí. Que ella, ¿cómo se llama? Si dice, decirle qué pasó. Pregúntenle, ¿qué te pasa? Estoy llorando porque tal cosa, y abrácenle. Recuerden que lo importante en el duelo no es lo que yo diga, sino lo que yo soy capaz de escuchar. Entonces más bien denle cuerda. Sí, cuéntame, ¿cómo fue que...? Miren, una de las cosas que más le gusta al adulto mayor es que le pregunten, porque los adultos mayores tienen muchas historias por contar y mucho público, muy poco público que escuchar. Entonces pregúntenle, si él entra un rato de lucidez, porque aún en las demencias avanzadas se puede tener un ratico de lucidez, pregúntenle cómo conoció a la mamá. No, como en Colombia se dice echar los perros, no sé cómo se dice aquí,
¿Cómo la conquistó? Aunque ustedes ya se lo sepan. Y eso les alegra. Y si llora, reconózcanle eso. Es que él tiene que estar triste porque se le murió la pareja de más de 70 años. ¿Cuánto duraron casados? ¿Como 70? 77. 67, güey. Pero denle más abrazos que cualquier otra cosa. Y trátenlo como un ser vivo porque está vivo. Bueno, ¿entendieron el ejercicio? Entonces, la primera columna que vamos a mirar es esta. Para darnos cuenta que hay cosas que al principio pensamos que no queríamos hacer nada, hasta que nos damos cuenta de que, sí hay ciertas cosas que todavía quiero hacer. Y por consenso las vamos a elegir. Si esta tuvo 10 cruces, 10X, pues es la que más vamos a hacer. Si esta tuvo 2, pues esta no la vamos a hacer, probablemente, por consenso. Y luego de hacer esto y darnos cuenta que si hay cosas que queremos conservar, vamos a centrarnos en estas 2, en lo que pusimos en estas 2. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos evitar o aplazar, lo podemos modificar. Por ejemplo, creo que lo decía lo de los tamales. No, vamos a evitar los tamales, no vamos a comer tamales, pero otro dice, ¿por qué no compramos tamales y los llevamos al hogar donde estuvo mi mamá tanto tiempo, para que los abuelitos coman tamales? Eso es modificar y adoptar una costumbre nueva. Uno se lo puede montar realmente como quiera, pero tengan en cuenta siempre que todo eso que ustedes quieran evitar se puede modificar por otra equivalente. Y eso nos da un poquito de sensación de control. Incluso podemos adoptar una costumbre nueva, como puede ser, en Colombia por ejemplo se hace una comida muy especial en Navidad que se llaman natillas y buñuelos, pero son buñuelos distintos a los de aquí. Los de allá son de maíz, harina de maíz, ¿cierto? Harina de maíz, y la natilla es la misma harina de maíz, pero como con leche y coco y no sé qué. Entonces decía una persona, no, mi mamá era la que hacía la natilla, nunca vamos a volver a comer natillas aquí. Y otra dijo, pues yo voy a comprar natilla en cierto sitio donde venden natilla y se la voy a dar a esta familia pobre como una donación de mi mamá, en nombre de mi mamá, ya está. O sea, vuelvo y le repito, uno se lo monta realmente como quiera y uno puede tener mucha creatividad para estos momentos. Hay muchas cosas que podemos hacer además de otros días especiales. Celebrar la Navidad en noviembre, no decir el cumpleaños y pasarlo más bien de otra manera. En fechas especiales, estar con alguien que no nos conozca y no nos vaya a preguntar, retirar adornos alusivos, bueno, una serie de actividades que podemos hacer para distintos tipos de fechas, que se pueden, como les digo, modificar o adoptar una costumbre nueva. Si ustedes buscan en internet actividades para hacer las fechas significativas, hay de todo. Y como un traje hecho a medida, escojan la que mejor se acomoda a ustedes. En un grupo de ayuda mutua en duelo hace mucho tiempo y con antelación, realizamos una ayuda, partir, llorar, miren todas las que hay, casi todos verbos. Todos estos verbos. Y los sometimos a votación. Y las más votadas, pues fueron estas. Orar de forma neutral y que fomente o estimule la expresión de las emociones. Acompañar en silencio e incondicionalmente, compartir respetuosos en familia con otros en dolor y con los menos favorecidos, y abrazar en familia con otros en dolor, con amigos o con los menos favorecidos. Pero cada uno de ustedes elige la que, como familia, las más votadas. Sí, hablando de compartir el dolor. El más efectivo, pero es muy válido para enfrentar circunstancias de dolor. Tengan en cuenta que a veces los hijos no lloran delante de los padres porque su llanto despierta en los padres una angustia que se sienten incapaces de manejar. Entonces prefieren no llorar delante de los padres. El hecho de que un hijo no llore delante de los padres no significa que no llore. Probablemente lo hace sin que ustedes se den cuenta. Posiblemente con amigos. En algún contexto lo hace. Si no, recuerden que si no se llora, otro órgano lo hace por él. Y más tarde o más temprano, el colon le va a llorar, o el estómago le va a llorar, o la gastritis le va a llorar. En alguna parte sale. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay gente que se lo aguanta, ¿eh? Hay gente que se aguanta eso, o algunos los pone más irritables. Bueno, con muchas formas puede salir el dolor
sin necesariamente hacerlo llorando. Entonces, lo que yo he aprendido con el tiempo es que donde yo he trabajado y donde yo trabajo siempre tenemos unos folleticos informativos sobre el duelo. Entonces se lo llevan para la casa. Por ejemplo, te compras un librito sobre el duelo y lo dejas visible. Lo dejas ahí en la mesa. De tal manera que si él se sienta, lo va a ver. Y esperar. No puedes esperar. Lo puse ahí, para que lo leyó esta noche, ¿no? A lo mejor en una semana, en 2 meses, puede que le eche un ojito. Pero hay que acercarle información para que al ritmo de él decida hacerlo. Porque no podemos forzar a nadie para que vaya a consulta o se abra la emoción. No. Pero sí podemos enseñarle que reprimir las emociones no es saludable. Que lo más sano en el duelo es expresarlas, que la encuentre a su manera. Y le dijo, está bien que no llores aquí, pero no le insistamos porque puede incluso ponerse en una posición todavía más defensiva. Encuentra tu manera de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que ayudarle. Mira, para hacerlo existen esta y esta. Tú le vas a dar 10 maneras de que pueda expresar el dolor y le dices, escoge, ensaya a ver cuál es la que más se acomoda a tu estilo de hacer las cosas. Pero hay que darle su tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar. Ya le tomaron foto, ¿no? Bien. Si no terminamos, no va a llegar la Navidad. Muy bien. Festival de rituales conmemorativos. Pues eso lo hicimos ahora pues en Tijuana, lo hicimos el lunes. Escribir diversos mensajes en una hoja de papel, que son los asuntos pendientes. Ellos escribieron y luego hicimos un ritual con los 4 elementos. Los 4 elementos, se los voy a mostrar, están aquí, son estos. Tierra, la vida retorna a la madre tierra. Entonces el ejercicio fue el siguiente. Eran 38 personas. Entonces nos hicimos hacia alrededor de un centro donde había algo que, ¿cómo se llama ese coso? Había un anafre. Un anafre. Entonces ellos respiraban, tenían su cartita, respiraban, que era el aire, entra vida, entra paz y sale tristeza. Respiraban, hacían unas cuantas respiraciones y cuando estaban listos se tomaban un trago de agua, cogían un poquito de tierra que habíamos puesto ahí a la mano, lo echaban en este recipiente y cuando terminaron todos, hicimos el ritual del fuego y quemamos las cartas. Aquí pues no podemos hacer eso, pero ustedes en cualquier día, si lo quieren hacer y tienen la manera de hacerlo, pues es un buen ritual. Después hicimos el ritual de las luces, que es el que vamos a hacer ahora. Como no podemos prender las velas, pues entonces vamos a apagar la luz, pero consiste en lo siguiente. Yo les leo primero. En la oscuridad de una habitación o en la noche abierta, los integrantes se reúnen en círculo y el facilitador, la persona que va a dirigir la actividad, inicia con la meditación de 1 minuto. Respirar, 1 minutico nomás, profundo, y expulsamos, para relajarnos un poquito. Enciende su vela, en este caso vamos a encender el celular, pues la luz del celular, y pronunciamos lo siguiente: que esta luz represente la esperanza que hay en cada uno de nosotros, que nos nutra y se expanda dentro y fuera de nosotros, a nuestros familiares y al mundo afligido. Asimismo representa la luz de nuestro familiar ausente, esa llama que siempre nos estará acompañando y cuya presencia nos servirá de guía en medio de la oscuridad, de la ausencia y del dolor. Una vez se termina, seguidamente se enciende la vela de quien está a la derecha. Aquí pues le pasaremos el testigo al de al lado. Lo pueden hacer si quieren por filitas. Y le decimos: te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Y al final ya todos tenemos las lucecitas encendidas. Y para concluir, se pronuncia alguna frase que sea del gusto de ustedes. Te la dejo para que tú la pronuncies y yo les leo una cosita para terminar. ¿Les parece? Ya para que descansen un poquito, que no sé cuánto tiempo va, pero creo que es bastante.
Entonces apagamos la luz. Nosotros, a nuestros familiares y al mundo afligido. Asimismo, representa la luz de nuestro familiar ausente, esa llama que siempre nos estará acompañando y cuya presencia nos servirá de guía en medio de la oscuridad, de la ausencia y el dolor. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Te doy mi luz. Se me acabó la pila. ¿Se te acabó la pila? Ya se está acabando la pila. A ver, Coge otro. Coge otro. Bueno, entonces te lo doy a ti. Ya prendió. No prende. No prende. ya con Mariloli. Ya prendió. Entonces leamos. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Entonces te doy mi luz para que ilumine Tu ser y tu camino de retorno a la vida. a la vida. Te lo paso a ti. Tú se lo pasas a otra persona en la fila de allá, al lado de allá. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Váyanlo haciendo las demás filas si quieren, cada fila, empezando por la de la derecha. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. ¿Se quedan los celulares prendidos? Sí. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Te doy mi luz para que ilumine tu ser y tu camino de retorno a la vida. Hubiera sido genial con velitas. ¿Qué? Que hubiera sido genial con velitas. Sí. Pero bueno. No me escondas en lo más profundo de tu corazón como si fuera algo indigno. Si tus lágrimas son la expresión de tu dolor, llora hasta que éste se calme y te libere de sus garras. Llora, llora hasta que tu corazón así lo diga. Si tú ríe hasta que tu corazón lo diga. Tanto tus lágrimas como tus sonrisas son tuyas y ese es el homenaje a mi vida, que tú sigas siendo tú, aún en mi ausencia. Sigue a tu corazón, déjate guiar por él y el camino que encontrarás será seguramente un camino de liberación y curación. Será un largo viaje, muy largo, por ello, acompáñate de otros que resuenen contigo, de abrazos, de escucha empática, sin juicios y sin críticas. Y de muchos recuerdos de lo aprendido juntos. No importa el tiempo, herramientas para construir un homenaje a mi existencia. Cuando yo me vaya, recuérdame. Les voy a dar 2 teléfonos. Normalmente a las 3 de la mañana, es cosa que me quieran consultar, les voy a dar mis teléfonos. El teléfono en México es 664 714-9210. 664-714-9210. Y para el de Colombia es más. Otras conferencias de otros temas que también vamos a estar subiendo para que temas sobre hermanos, sobre duelo infantil, sobre temas de matrimonios. Tenemos este libro que es un libro conmemorativo del 10º aniversario de Acompaña, que tiene artículos de interés sobre pérdidas. Viene la historia de Acompaña y vienen testimonios de 40 coordinadoras, de las primeras coordinadoras que empezaron en Acompaña y son las coordinadoras que están en la República. Estamos en varias ciudades, en Mexicali, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, estamos en muchas ciudades. Y hoy les vamos a regalar unos libros. Abajo de sus sillas hay unos papelitos que dicen libro. Si alguien lo tiene, pues pasa aquí por sus libros. ¿Viste? Nada más para terminar, nuevamente gracias por estar con nosotros y por su donativo que nos sirve a la Fundación. Muchísimas gracias. También al doctor Montoya, que generosamente nos ha donado esta charla. Un aplauso para el doctor Montoya. Gracias. Y solamente quiero decirles algo sobre Acompaña. El centro de Acompaña y la razón de su nacimiento es la pérdida de hijos. El grupo de apoyo o el grupo de ayuda mutua, que es el fundamento del trabajo que hacemos,
es alrededor de ese tema, es decir, son grupos de papás, de mamás o de matrimonios o de hermanos o hermanos y primos o amigos muy cercanos. Inclusive, por ejemplo, para el colegio Repsamen hubo de abuelos. Entonces, nuestro centro gravita alrededor de la pérdida del hijo. Sin embargo, hace aproximadamente un año nos dimos cuenta que había mucha necesidad para pérdidas que no necesariamente fuera del hijo, probablemente el padre, el esposo, la esposa, o sea, para viudos. Entonces tenemos ya en la Ciudad de México disponibles talleres, un taller que se llama Taller Vida. Es un taller que tiene un inicio y un fin, se manejan temas y está, repito, para el duelo en forma más amplia, no nada más para pérdida de hijos. Si alguno de ustedes está interesado en cualquiera de estos dos servicios, el grupo de ayuda mutua alrededor de pérdida de hijo o los talleres vida para otro tipo de pérdida, les voy a pedir que allá al frente hay unos folletos en la salida, en la mesa de recepción, hay unos folletos, 3-4 tipos de folletos. En cualquiera de esos folletos vienen nuestros datos y nos pueden contactar. Por cierto, los folletos son acerca de cómo tratar el duelo infantil, acerca de la pérdida de hijos, son 3 o 4 diferentes folletos, ¿ok? Entonces pueden tomarlos, ahí viene información general sobre esos tópicos, pero ahí están nuestros datos si nos quieren contactar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes. También si alguien quiere voluntariarse con nosotros, capacitamos a personas que han tenido la pérdida, que ya han sanado para poder ayudar a otras. Es una de las, no sé si lo mencionó Montoya, pero cuando tú sirves a alguien, cuando tú ayudas a alguien, de verdad que es la sanación completa. Darse al otro, darle unas palabras de aliento con respecto a tu experiencia es muy gratificante. Entonces también nosotros, toda la campaña es gente muy generosa que dona su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.